Bienvenidos a la última clase de Guardianes de Liberación. De verdad que ha sido fascinante acompañarte durante todas estas últimas clases, ministrarte en estas dimensiones y entiende que esto es simplemente una introducción a lo que seguiremos viendo durante el año. Así que prepárate porque inclusive tendremos la visita de algunos hermanos y amigos que nos ayudarán a seguir creciendo en esta área tan importante que es la liberación y aprender importante, importantes principios que debemos aplicar en nuestra vida y ministerio. Ahora nos toca hablar luego de haber ministrado y hablado sobre la importancia del reconocimiento de la liberación, experimentando la liberación espiritual. Vamos a hablar de este tema y vamos a introducirnos en la idea de la experiencia de la liberación. Una vez que te has preparado adecuadamente para la liberación, y lo hemos hecho a través del arrepentimiento, recuerda, ¿no? La humillación delante de Dios, el reconocimiento, permitir que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón con convicción. Nos estamos preparando para la liberación. Una vez que te has preparado adecuadamente para la liberación espiritual, es momento de experimentarla. Aquí te presentamos algunas consideraciones importantes para que tengas en cuenta. Esto que vamos a hablar ahora es no solamente en tu vida personal. Ahora vamos a aplicarlo para que tú lo ministres a otro. Porque hemos hablado bastante de nuestra vida personal, del arrepentimiento, de la humillación, de la renuncia de argumentos, el reconocimiento de nuestra condición diaria, no esperar mucho tiempo para ser libres. Pero ahora lo que vamos a tocar es la preparación de esos ambientes para ministrar a otros liberación. Nosotros estamos acostumbrados a ver la liberación en nuestras iglesias de una manera más pública, para así decirlo. La persona experimenta algún grito, algún tiempo de lágrimas, algún sacudimiento en una reunión abierta, pública. Pero lo que queremos hacer es que podamos hacer una liberación adecuada, trabajar con la persona personalmente, hablando, valga la redundancia, trabajar de una manera personalizada y hacerlo de una manera efectiva también. Creo yo que generando espacios para la liberación, bueno, eso es de gran ayuda y de gran bendición y crecimiento para aquellos que lo necesitan. Una sesión de liberación espiritual implica buscar hacerlo bajo la dirección de un líder espiritual, con la autoridad y capacidad para ayudarle en el proceso. Lo primero es que la persona, por supuesto, es una persona madura y espiritual. Y yo siempre digo que estos dos condimentos son fundamentales. Primeramente espiritual, porque tiene una vida sana, liberada, pero también madura. Ha crecido en la palabra, tiene experiencia, porque madurez tiene que ver con eso, la experiencia. Sabe manejar los momentos, los tiempos, interpreta las diferentes situaciones y diferentes escenarios. Así que esto tiene que ver con la madurez. Esa persona te guiará en la oración, la renuncia y la declaración de la autoridad de Cristo sobre tu vida. Es importante que esa persona tenga claro cómo llevar una oración de liberación y renuncia a la persona que está ministrando. Es importante que esta persona tenga una vida dando fruto y que tenga la experiencia y formación adecuada en la liberación espiritual. Insistimos en esta idea. Insistimos en no hacer liberación solos. Es algo muy delicado. Debemos entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus que dominan, a veces controlan cuerpos, mentes, conductas. Por eso es importante que la liberación se haga en un marco de colaboración. Yo he visto muchos ministros trabajando en liberación públicamente, y como estamos todos reunidos en la congregación, en una asamblea, orando, ministrando, liberando, todo el grupo que está allí presente, hay una contención, un acompañamiento, pero si en este caso tú tienes que visitar o estar en una oficina ministrando liberación, es importante que la liberación no la haga solo. Muchos pastores y líderes se han
metido en gravísimos problemas por quizás tocar a una persona, manipular una situación de una manera emocional, no estar acompañado de la persona correcta para acompañarlo, no, que no sea espiritual, porque quizás la persona no era espiritual y también no supo manejar la situación. Aconsejo que en el caso de que haya una mujer, el hombre no imponga las manos, sino que haya una mujer que acompañe a imponer las manos, a orar por esa persona, a contenerla si tiene algún momento de expresión física o sacudimiento o de desvanecimiento durante el momento de la liberación, porque el cuerpo responde y las personas responden de diferentes maneras, pero si es una mujer, es necesario que una mujer atienda a una mujer. Estamos en momentos muy delicados y tenemos que aprender a trabajar de una manera muy detallada en cuanto a la liberación. Es un consejo sano que te estoy dando porque muchos hermanos se han visto en graves problemas por no entender claramente este asunto de la liberación y de cómo ministrar a otros. Eh, Cuando estés liberando a alguien, intenta que el espacio, el lugar, que si es personalizado, porque estamos hablando de los dos aspectos, ¿no? El lugar público y el personalizado, y yo te hice una referencia a lo que sucedía en los años 80, 90 en la Argentina, con las campañas evangelísticas, que había carpas de liberación. Eso era un intento de la privacidad para que la persona no sea avergonzada públicamente a través de la expresión de la liberación. ¿Por qué? Porque la liberación en muchos conceptos, en muchos momentos trae lágrimas, trae gritos, trae confesión, trae sentimientos de mucha angustia hasta que la liberación acontece. Entonces, eso hacerlo públicamente no me parece bueno para la persona, porque luego de la bendita liberación y del gozo de estar libre, que queden registrados o que queden vistos por personas. Hay muchos casos generó vergüenza y hasta gente que se apartó de la iglesia por por este descuido. Por eso, si en lo posible la liberación la puedes hacer en lugares dedicados a eso, reuniones especialmente para liberación, donde haya gente equipada para esto traerá un gran fruto y un gran gozo, y también mantendrá a esa persona en un cuidado, ¿no? En un cuidado para que no haya vergüenza luego pública. Por otro lado, es importante que en la liberación entonces haya personas para repasar, gente madura, y por otro lado también a la hora de ministrar mujeres, que en el momento de asistir sean mujeres las que trabajen con mujeres. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de personas que experimentaron la liberación espiritual. Un ejemplo notable es el endemoniado Gadareno, que Jesús que le liberó una legión de demonios, en Marcos 5 del 1 al 20. Otro ejemplo es de María Magdalena, de quien Jesús expulsó 7 demonios, Lucas 8:2. Estos ejemplos nos muestran que la liberación espiritual es posible a través de la autoridad de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Recuerda que la liberación es un proceso que requiere fe, perseverancia, confianza en el poder de Dios. Este es otro punto importante. La liberación muchas veces no es inmediata en todos los casos. Hay veces que es por sesiones, es por diferentes momentos. He visto liberaciones a lo largo de mi ministerio inmediatas, pero otras fueron a lo largo de meses o semanas, a lo largo de renuncias, a lo largo de reconocimiento. El Espíritu Santo fue trabajando. Es por eso que es tan importante que los líderes de liberación tengan esa madurez para trabajar con las personas que están llevando al camino de la liberación espiritual. Entonces, otro punto importante de la liberación, para que no haya frustraciones en esto, es que la liberación en muchos casos también es progresiva. Por eso cuando una persona dice, pero ¿cómo? ¿No se libera más esta persona? No, es porque hay procesos. En tu propia vida también hay procesos de liberación, de rompimiento, de cadenas que deben romperse a lo largo del tiempo y de los procesos espirituales que la persona está viviendo. Y hay elementos espirituales que podremos discernir solo con la guía, dirección y ciencia de la presencia de Dios.
del Espíritu Santo. No es a través del intelecto, razonamientos o quizás algún programa. Nosotros entendemos que esto es guía completa del Espíritu Santo de Dios, y es por eso que tenemos que tener la delicadeza y la sensibilidad de entender que hay procesos muy, muy detallados para algunas personas de una manera y para otras personas de otra. Esto nos lleva entonces que una vez que la persona experimenta la liberación, o tú experimentas la liberación en tu vida personal, íntima, es mantener la liberación. La liberación espiritual es un proceso importante en la vida cristiana, pero no es el fin del camino, y es necesario seguir trabajando para mantener esa liberación y no permitir de nuevo la opresión espiritual. Seguir creciendo en la fe y en la relación con el Espíritu Santo. Bueno, vamos a presentar algunas cosas importantes que mantienen la liberación en esta clase. Estamos tratando de ir cerrando las ideas, pero vamos ahora a ver algunas cosas que te mantienen libre y que no permiten que el enemigo vuelva a entrar al territorio. Bueno, ¿cómo evitar la caída en la opresión espiritual? Para evitar la recaída en la opresión espiritual es necesario ser consciente de los patrones de pensamiento y comportamiento que pueden conducir a ella. También es importante estar rindiendo cuentas a mi líder o pastor para ayudar a identificar, evitar las trampas del enemigo. Este es un tema que muy pocas personas hoy día tienen la delicadeza y la sensibilidad. Yo diría que tiene que ver mucho con el orgullo y la soberbia, el rendir cuentas. Mire, para que yo pueda ser una persona que gane la batalla en la liberación, necesito rendir cuentas. Mi esposa y yo hemos practicado y estamos practicando en este tiempo el rendirnos cuentas. A mí me es de mucha utilidad y bendición y protección y blindaje espiritual rendir cuentas de mis emociones y de lo que pasa interiormente. Tener cerca a alguien confiable con quien compartir nuestras situaciones personales y hablarlas con autoridad espiritual, porque mi esposa es una profeta, una mujer de Dios, entonces tiene una palabra espiritual para mi vida como yo para ella. Esto hace que nosotros podamos tener victoria en el área de la liberación. Entonces, ahí es importante que la persona pueda comprender esta idea de rendir cuentas. Y destacamos entonces que los líderes espirituales son personas maduras que pueden ser las personas a las cuales rindas cuentas si no tienes a quien rendirlas. Si la persona a quien estás ministrando liberación quiere ver la victoria, también tendrá que rendirte cuenta a ti si tú la estás liberando, le estás ministrando. Esto es algo que se hace en cuerpo. Por eso es tan importante salir del orgullo y la independencia. Nadie puede salir de la esclavitud espiritual de una manera solitaria y aislada. Tiene que hacerlo en equipo ministerial, en equipo profético, trabajar de esta manera. ¿Cómo se mantiene esta liberación? Juan 5:14. ¿Cómo opera el enemigo en la vida? Para comenzar debemos estar conscientes del enemigo pero impresionados por Dios. Tenemos que estar conscientes del enemigo siempre, saber que existe, pero siempre impresionados por Dios en su gloria, en su presencia. No impresionados por el enemigo y conscientes de Dios. ¿Se comprende la diferencia, no? Hay gente que está consciente de Dios, pero impresionado por Satanás, ¿sí? Con miedo al diablo. No, nosotros estamos impresionados por la gloria de Dios y sabiendo que el enemigo está operando y que nosotros tenemos que trabajar para que no opere en nuestras vidas. Luego de ser libres debemos hacer 3 cosas, especialmente si somos servidores del Rey. Debido a que no cuidan la liberación, hay gente que nunca surge, es decir, dan 2 pasos adelante y 5 atrás. Es importante saber que no fuimos llamados a sobrevivir, fuimos llamados a vivir en victoria. Mateo 12:43, el enemigo siempre intentará regresar, volver siempre será consigna, el mundo espiritual no descansará y lo intentará siempre. Es por eso que hay que ser claro con esto. El enemigo opera en ciclos de ataque. Lucas
4, 2 al 13 dice que Satanás, los espíritus, Jesús lo explica de esta manera, se apartó por un tiempo, pero regresó. Por un tiempo se apartó, pero regresó. Es decir, que Satanás trabaja por ciclos. Un tiempo se va, pero luego regresa. ¿Recuerdan ese texto? El espíritu se fue y regresó y vio la casa limpia. Y la vio vacía, y limpia, y ordenada. Y trajo 7 espíritus peores porque estaba vacío. Ordenado, pero vacío. Esto habla de que la liberación no es solamente una cuestión de ordenar, liberar, echar fuera, sino llenar luego todo de la presencia de Dios. Porque hay una ley espiritual, la ley del vacío. Todo lo que está vacío se vuelve a llenar. Entonces, si una persona está vacía espiritualmente, Satanás la volverá a llenar y la Escritura dice 7 veces peores. El enemigo pone fecha y hay gente que no lee su vida emocional, su calendario. Job 1 dice que Satanás rodeaba la tierra. Esto da a entender de que hay ciclos donde Satanás vuelve a pasar por el mismo lugar. ¿Se está entendiendo? Entonces, tenemos que entender el calendario profético de nuestras vidas como el calendario de nuestras situaciones que son vulnerables históricamente hablando. Cosas que nos han pasado una y otra vez y que vuelven a pasar, y es ahí donde hay que pararse espiritualmente, donde hay que pararse con oración, con ayuno, con entrega, con orden, con reglas espirituales claras, con reconocimiento de la verdad, con todas las herramientas que hemos estado aprendiendo durante estas clases. Pero recuerda que hay un regreso, Satanás siempre regresa a revisar aquello que un día fue expulsado. Se va por un tiempo, pero regresa. El enemigo vendrá en tiempos de gran debilidad. Generalmente en cacería todo depredador no elige cualquier presa, él elige el que se aísla, el débil o el enfermo. En un grupo de animales, el cazador, el animal, el depredador no está buscando el animal más fuerte para cazar, sino el aislado, el enfermo o el viejo. De esa manera puede cazar. Bueno, así en el mundo espiritual, cuando te aíslas, estás débil en algún área, estás apartado del grupo, estás solo, estás sin comunión, entonces Satanás trabajará para ganarte y para vencerte. Somete toda área a Cristo. Esta es otra área importante para mantener la liberación. Santiago 4:7, no se le puede resistir si no te sometes a Dios. Juan 14:30, Él no tiene nada, nada tiene en mí. Eso es lo que Jesús dijo. Él no tiene nada en mí. Satanás no tiene nada en mí. Esto es muy poderoso, una confesión profética muy poderosa del Señor Jesús. Él no tiene nada en mí. Satanás no tiene nada en mí. Esto es algo que debes aplicar en tu propia vida espiritual, poder proclamarlo de una manera de autoridad. Satanás no tiene ninguna autoridad en mí. Él no tiene poder en mi vida. Ningún área está en mí. No la tiene. Esto es una tarea que debes lograr en Dios. La liberación de todas las áreas de tu territorio mental y del corazón. Todas las áreas de tu vida. Génesis 4:7 dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Satanás no tiene autoridad hasta que no hayas pecado o no hayas abierto la puerta. Él no puede controlar. Efesios 4:16 dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Parece que la ira y el pecado están muy cerca. Muchas personas, dan lugar a sus emociones, sus rabietas, a sus crisis emocionales y automáticamente terminan pecando. Y dicen, bueno, yo no quería, pero las emociones me llevaron. Por eso el consejo apostólico es cuidado. Las emociones y los arrebatos también son una puerta para que el enemigo entre. Cuídate de tus emociones arrebatadas, somételas a Cristo. Pregunta para el alumno, ¿qué área de mi vida no está sometida a Dios? Esta es una buena pregunta que podrías hacerte hoy, porque fíjate que esa área débil es el área que luego Satanás usará para volver a hacer la revancha. Satanás
resentido, vencido, y en su eternidad sabe que no tendrá ningún tipo de victoria, sino castigo y condenación, en esta etapa donde todavía está operando en la tierra, antes que Cristo venga a establecer su reino, intentará resentidamente llevarte a ti a ese espacio de debilidad nuevamente. Reconoce tu estado de debilidad. ¿Dónde eres débil? Y dile, Señor, aquí yo soy débil, pero tú eres fuerte. Tú te haces fuerte en mí para que mi enemigo sea vencido. Recuerda lo que venimos hablando. Importante el rendir cuentas, estar en un equipo de personas que nos puedan ayudar en la liberación y mantenerla, ¿sí? Y si tú estás liberando y ministrando liberación a otros, que esa persona sea consciente del rendir cuentas, que tú le enseñes este asunto. Dice, mira, hermano, si tú quieres mantener liberación, debes mantener esta comunicación de rendir cuentas para ver una victoria total. Esto es importantísimo en la vida espiritual. Otro punto es crecer y operar en el discernimiento del Espíritu Santo. Hebreos 5:14 nos dice que tenemos que ejercitar el discernimiento del bien y del mal. La gente que pierde la liberación lo hace por falta de discernimiento, pensamientos, llamadas, emociones, amistades, relaciones, etc. Hermanos y amigos, importantísimo punto para mantener la liberación, el discernimiento y el desarrollo de los sentidos espirituales. Los sentidos espirituales deben ser desarrollados, deben crecer en nosotros, deben mantenerse en funcionamiento y en desarrollo continuo. Y este discernimiento espiritual, si no se mantiene, si no se desarrolla, entonces tendremos malas decisiones que nos llevarán a malas compañías, malas amistades, malos lugares donde no tendríamos que estar. El hombre de Dios, la mujer de Dios que mantiene la liberación, tiene discernimiento de lo que hace y con quién lo hace. Entonces, la gente que pierde la liberación, generalmente lo hace porque le da lugar a pensamientos, llamadas, emociones, amistades y relaciones, etcétera, que no ha discernido. Yo quiero ministrarte esto, impartirte esta palabra. Discierne claramente en este tiempo con quién te relaciones. Discierne lo que ves en las redes sociales. Discierne a quién llamas amigo. Discierne en qué mesa te sientas. El salmista nos dice, bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Es como el hombre que se planta junto a las corrientes del río, es como el árbol que se planta junto a las corrientes del río, su hoja no cae, su fruto lo da el tiempo. El salmista dice que sentarse sin discernimiento en lugares que provocan contaminación espiritual, y no solamente quiere decir una persona, puede ser una película, puede ser una imagen, puede ser lo que escuchas. Amigo, estamos rodeados de tanta información y de tanto contexto que esto nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. El hombre en realidad tenía una vida muy monótona hace apenas 100 años, 200 años. El hombre tenía una vida casi monótona cotidianamente, pero hoy todo es nuevo a nuestro alrededor. Continuamente estamos siendo informados con imágenes y pensamientos. Por eso es tan importante discernir. Bueno, vamos a continuar con este punto, me gusta mucho. Escuchaba a un misionero que estuvo predicando en China. Ustedes saben que China es un territorio hostil para predicar la palabra de Dios, ya que el comunismo persigue a las iglesias. Estaba viendo algunas estadísticas bastante importantes sobre este asunto y llama sumamente la atención de que la persecución se traslada a tal punto de que pueden ir a la cárcel por 2 años, 3 años, simplemente por predicar el evangelio. No se permite tener iglesias abiertas, etcétera. Es muy, muy amplio el tema. Pero los creyentes están en sus casas, guiados por el Espíritu Santo, para reunirse una vez a la semana y orar juntos.
Allí un misionero argentino fue a una experiencia misionera en China y estuvo entre los hermanos. Y entonces uno de los hermanos que estaba allí le dice, hermano, nosotros los admiramos a ustedes, los occidentales. Y claro, el predicador se sintió claramente impresionado por la declaración, diciendo, ustedes están impresionados por nosotros, yo estoy impresionado por ustedes porque están siendo perseguidos, porque tienen tantas limitaciones, porque se tienen que reunir en secreto. No sé si nosotros los occidentales soportaríamos tal cosa. Ustedes son realmente el ejemplo. Pero este chino dio una explicación de por qué la admiración. Dijo, miren, nosotros no tenemos redes sociales, no tenemos internet en muchos casos, no tenemos muchos lugares para elegir o para salir a pasear, no tenemos muchas distracciones, tenemos muy pocas cosas. Con lo cual, la única persecución que tenemos es por predicar el Evangelio. Sin embargo, ustedes los occidentales tienen todo a su mano, tienen redes sociales, tienen comidas de todo tipo, tienen distracciones, tienen diversión, tienen todo a su mano. Y el cristiano occidental tiene que elegir. Y eso fue poderosa enseñanza para mí y la estoy trasladando a este estudio. Porque el verdadero hombre de liberación, frente a todas las demandas y todas las ofertas del mundo, sabe elegir. Esta es la verdadera valentía. Saber elegir, no estar en un estado de monasterio espiritual, alejado de todo para vivir santo, sino que donde quiera que te encuentres, mantén tu liberación, ¿sí? Con discernimiento para comprender lo que es de Dios y lo que no es de Dios, qué compañía va a contaminarme y qué compañía va a bendecirme. Esto es importantísimo para mantener una vida de liberación. Todo cristiano tiene tres fuentes: el hombre, el diablo y Dios. Nosotros tenemos que entender que son tres fuentes las que siempre vendrán como el discernimiento del hombre. El hombre mismo, su capacidad, su sabiduría. Santiago dice que la sabiduría del hombre es animal, ¿sí? Terrenal y diabólica. También hay una sabiduría diabólica, satánica, que viene de la presencia del diablo, de sus demonios. Y la otra sabiduría, el otro discernimiento, viene de la fuente divina, que es el Espíritu Santo. Discernimiento de lo bueno y lo malo, discernimiento de espíritus, discernimiento de ambientes, discernimiento de unción, discernimiento de presencia, discernimiento de gloria. Son diferentes discernimientos. Un momento es discernir la unción, discernimos la presencia, discernimos la gloria, discernimos si hay espíritus demoníacos, discernimos si hay ambiente de Dios, si hay ambiente hostil. Esto lo hace una persona libre que vive conectada a sus sentidos espirituales. Así que lo que estamos tratando de mostrarte es que el discernimiento es una de las grandes herramientas para poder mantener la liberación. El discernimiento de lo verdadero y lo falso. Discierne las relaciones sutiles que distraen, o sea, las relaciones almáticas, emocionales, pasajeras, que pueden distraer. Escuché una frase muy buena en estos días. Cuando estás por lograrlo, cuando estás por alcanzarlo, vendrán espíritus de distracción a quitarte del objetivo. Así que cuando estés por lograrlo y que te veas cerca de tu bendición, recuerda que las distracciones aparecerán. Y aparecerán para oprimirte, para ponerte en un estado de lucha, ¿sí?, interna, para que saques tu foco. Por eso que el hombre que ha conocido la liberación, que ha conocido la libertad en Cristo Jesús, se enfoca en ella y la mantiene como un guardián del muro. Los intercesores, la gente de oración, a los amigos que están trabajando en las áreas de la guerra espiritual, la oración en sus iglesias, los que oran por las naciones, los que están intercediendo por familias, los que están orando por un avivamiento en Argentina. Nosotros especialmente estamos orando por Argentina, por Israel y por las naciones
en un programa que le hemos llamado ABA, Adoración y Búsqueda Buenos Aires. En ese aspecto estamos como ministerio pensando en que Dios traerá un avivamiento a nivel global, que como argentinos nos hacemos cargo de nuestro territorio, oramos por Israel, el reloj de Dios, el reloj profético, pero permíteme preguntarte, ¿podríamos hacer esta tarea si vivimos una vida apática, indiferente, alejada de la presencia de Dios? Fracasaríamos. Por eso necesitamos urgente pensar que Satanás está activamente trabajando para que tú te alejes del objetivo principal, que es la extensión del reino de Dios. ¿Y a través de qué? A través de la opresión espiritual, a través de guerra espiritual real en tu vida. Y tenemos que comprender entonces que las distracciones son parte de esa guerra espiritual. Así que si estás distraído por algo, algo te ha desenfocado, algo te sacó de tu objetivo principal en esta temporada, recibe reenfoque espiritual en el nombre de Jesús. Vuelve a reenfocar tu ministerio, vuelve a reenfocar tu llamado, vuelve a reenfocarte en el altar, en el lugar donde fuiste llamado, para volver a discernir entre lo falso y lo verdadero, para volver a discernir entre el bien y el mal. Mira, la Escritura dice que en el final de los días la gente no sabrá discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? A lo amargo llamará dulce, a lo dulce amargo, a lo bueno llamará malo, a lo malo llamará bueno. Eso dice la Escritura, que en el final de los tiempos muchos tendrán una incapacidad para discernir, con lo cual es tan importante reconocer la dependencia con el Espíritu Santo y con la liberación en nuestra vida de cualquier espíritu, cualquier argumento y cualquier idea satánica que quiere incrustarse en nuestra mente. Así que es importante recordar que la liberación espiritual entonces es un proceso, no es instantáneo. Muchas personas necesitarán comprender esto de los que están escuchando y están aprendiendo esta clase. Lo primero que debes saber es que es un proceso. Estás creciendo en la liberación y esto es diario, continuo y que lo trabajamos para que nuestras vidas estén libres al servicio del Señor. Es necesario buscar a Dios en oración. El arrepentimiento y la sumisión es una clave en esta tarea de la liberación, de la libertad. Permitir que su amor y poder trabajen en nuestras vidas para liberarnos de la opresión espiritual es fundamental. Reconocer que somos incapaces y que Él lo puede hacer. Entonces esa sumisión hace que el amor de Dios se manifieste. Otro punto era que la liberación espiritual es para todos los cristianos y es esencial para vivir libres y plenos. Importante esto, recuérdalo, porque hay personas que han creído que la liberación es para el nuevo creyente o para el que no conoce a Cristo. No, es para pastores, líderes, ministros, para todo cristiano. La liberación debe ser continua. Nuestro trabajo diario es vivir y buscar esa libertad. Y a través de la liberación espiritual podemos experimentar la verdadera libertad que Jesús nos ofrece y vivir una vida de gozo y paz en su presencia. Así que te animamos a buscar liberación espiritual. Si sientes que necesitas ser liberado de la opresión espiritual, confía en Dios, busca su guía a través de su palabra, ora, pertenece a la iglesia, trabaja en equipo con creyentes maduros. Recuerda que Dios te ama y quiere lo mejor para ti y está dispuesto a ayudarte en la liberación. Nosotros desde aquí nos disponemos también para bendecirte. Recuerda también que la liberación tiene que ver con ambientes, con atmósferas, con territorios. Nosotros necesitamos entender eso también, porque muchas personas quieren vivir libres, pero lamentablemente sus relaciones están contaminadas. Y la libertad también tiene que ver con cortar con esas relaciones que terminan intoxicando tu vida, tu prosperidad, tu paz, tu hogar, tu ministerio. Así que con esto estamos terminando la clase introductiva de liberación, porque hay mucho para hablar este año de liberación, pero creo que esta primer clase ha sido magnífica. Repasando todo lo que hemos visto, creo que tú vas a poder tener herramientas para vivir una vida libre y de
bendición para liberar a otros, de gracia recibirás y de gracia le vas a dar a muchas personas, pero hemos hecho un foco muy importante en que seas guardián de tu propia liberación, de que te pares firme en tu muro y no permitas que el enemigo vuelva a entrar a ese lugar donde un día Cristo te hizo libre. Recuerda entonces que Él te ama, que nosotros estamos para bendecirte y te esperamos en la próxima materia de Muná. Ha sido un gusto estar contigo y estamos a disposición para cualquier pregunta. Dios te bendiga. Hasta la próxima.